Supercrack Estrella presenta seres de otra dimensión con tecnología parecida a la revolución industrial. La primera revolución industrial fue impulsada por la máquina a vapor, inventada por Thomas Newcomen en 1712 y perfeccionada por James Watt en 1765. Esta tecnología permitió la mecanización y el aumento de la productividad en el proceso fabril de la época, utilizando el carbón como combustible. Con la creación de la locomotora y los ferrocarriles en la década de 1830, el dominio de la tierra dio paso al dominio industrial, convirtiendo a Inglaterra en la gran potencia mundial del siglo XIX. La oleada de aeronaves de 1896-1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, alude a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos fueron divulgados por todo el mundo durante los años 1880 y 1890. Dichos informes de dirigibles misteriosos son vistos como un predecesor cultural de los modernos avistamientos de ovnis caracterizados por su fisonomía como platillos volantes y pilotados por extraterrestres. Los informes típicos de aeronaves implicaban luces no identificadas, pero reportes más detallados relataron naves comparables a un dirigible. Los informes de los presuntos tripulantes y pilotos los describían generalmente como de apariencia humana, aunque a veces la tripulación afirmaba ser de Marte. Se creía popularmente que las aeronaves misteriosas provenían de algún genial inventor que no estaba listo para poner en conocimiento su creación pública. Por ejemplo, se especuló tanto con que Thomas Edison era la mente tras las pretendidas aeronaves, que en 1897 se vio obligado a emitir una declaración enérgica negando su responsabilidad. Se ha argumentado con frecuencia que no es probable que las misteriosas aeronaves representasen vuelos de prueba de dirigibles reales manufacturados por el ser humano, ya que no se conocen registros exitosos de vuelos sostenidos o de largo alcance, y habría sido imposible, por no decir irracional, mantener tal cosa en secreto. Por el contrario, sin embargo, había de hecho varios dirigibles funcionales manufacturados antes de los informes de 1896-97, por ejemplo, Solomon Andrews hizo vuelos de prueba satisfactorios de su Aereon en 1863, pero sus capacidades eran mucho más limitadas que las de los misteriosos dirigibles. RS3 y otros señalan que los periódicos norteamericanos contemporáneos de la época del periodismo amarillo tenían más probabilidades de imprimir historias y bromas elaboradas que las fuentes de noticias modernas, y los editores de finales del siglo XIX esperaban a menudo que el lector comprendiera que tales historias eran falsas. La mayoría de los periodistas de la época no parecieron tomar los informes de los dirigibles misteriosos muy en serio, ya que después de que concluyese la oleada principal de 1896-97, el tema disminuyó rápidamente en la conciencia pública. Las historias recibieron atención adicional solamente después de que los informes periodísticos de 1896-97 fueran en gran parte redescubiertos a mediados de los años 1960 y de que los investigadores ovni sugirieran que los dirigibles podrían representar los precursores de los avistamientos ovni posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La más conocida de las oleadas de avistamiento de una misteriosa aeronave comenzó en California en 1896. Posteriormente, informes y relatos de aeronaves similares vinieron de otras áreas, moviéndose generalmente hacia el este por todo el país. Algunos reportes durante esta ola de informes de aeronaves afirmaron que los ocupantes eran visibles en algunos dirigibles, divulgándose también encuentros con los pilotos. Estos ocupantes a menudo parecían ser humanos, aunque su conducta, manierismos y vestimenta fueron a veces reportados como inusuales. En ocasiones los aparentes seres humanos afirmaron ser del planeta Marte. El historiador Mike Dash describió y resumió la serie de avistamientos de aeronaves de 1896-1897, escribiendo: no solo eran las aeronaves misteriosas más grandes, más rápidas y más robustas que cualquier otra cosa producida entonces por los aviadores del mundo. Parecían poder volar enormes distancias, y algunas estaban equipadas con alas gigantes. La oleada de aeronaves de 1896-1897 es probablemente la mejor investigada de todas las anomalías históricas. Los archivos de casi 1500 periódicos de todo Estados Unidos han sido revisados para informes, una asombrosa proeza de investigación.
La conclusión general de los investigadores fue que un número considerable de los avistamientos más simples se debieron a la identificación errónea de planetas y estrellas, y un gran número de los más complejos, el resultado de engaños y bromas. Un pequeño residuo permanece desconcertante. En el 2023 volvió a ocurrir lo mismo que ocurrió en 1896, 1897. Los misteriosos globos aparecieron otra vez en como ocurrió en 1896. Lo que comenzó con el derribo de un globo chino que se había introducido sin permiso en el espacio aéreo estadounidense ha derivado en una sucesión de objetos volantes misteriosos y en un nuevo factor de tensión internacional. El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los 3 artefactos derribados en los últimos 3 días en Estados Unidos y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado día 4. China aseguró que globos estadounidenses sobrevolaron al menos 10 veces el país asiático durante el último año y que es común que eso suceda. El caso es que ya sean globos o no, estos objetos se han convertido en un nuevo factor de crisis entre Estados Unidos y China. Los otros 3 aún están por calificar. De momento se identifican como objetos voladores no identificados, sin que eso quiera decir que sean alienígenas. Todo indica que sus padres son de este mundo. Y probablemente sean globos de otras características, o algún tipo de dron. Así lo indica el politólogo Guillermo Pulido, basándose en declaraciones del jefe del Estado Mayor canadiense y el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado. El 10 de febrero, Estados Unidos derribó un objeto no identificado que volaba sobre Alaska, en tanto que el 11 de febrero un avión de combate estadounidense F-22 disparó contra otro objeto aéreo no identificado del tamaño de un automóvil sobre Yukon, Canadá. Además, el 12 de febrero otro misterioso objeto aéreo fue derribado sobre el lago Huron, en Michigan. Fue el 4º objeto de este tipo detectado sobre América del Norte en poco más de una semana, sumando el supuesto globo espía chino destruido el 4 de febrero. Estados Unidos ha derribado 3 objetos voladores no identificados sobre América del Norte en los últimos días. Un grupo de expertos trabaja en la recuperación de los restos, aunque por el momento la información es confusa y las autoridades niegan cualquier vinculación con tecnologías extraterrestres. Los incidentes se produjeron luego que el gobierno estadounidense disparara contra un aparente globo espía chino el 4 de febrero, que según el gobierno del país asiático era un dispositivo de monitoreo del clima. El 12 de febrero otro misterioso objeto aéreo fue derribado sobre el lago Huron, en Michigan, donde está el acelerador de iones pesados más potente del mundo. Se está abriendo otra dimensiones con los acelerador de iones pesados de Michigan. OVNIs en Estados Unidos. Derribaron otro objeto volador en el lago Huron, en Michigan OVNI. Realmente no lo llamaría un globo, este es el audio de los pilotos del F-16 que derribaron un objeto no identificado en forma de octágono sobre el lago Huron. La presencia de estos 4 objetos a gran altura este mes llevó a la Casa Blanca a anunciar que está creando un nuevo grupo de trabajo sobre ovnis. Por otra parte, la Fuerza Aérea de Uruguay informó en un comunicado que estaba investigando la presencia de inusuales luces intermitentes avistadas por ciudadanos en el cielo del departamento Paysandú. El lago Huron se ganó la reputación de ser la capital de los naufragios de Canadá, se convirtió en un cementerio de barcos. Allí hay más de 6.000 navíos hundidos. ¿Una estación ovni? Los avistajes de ovnis en el lugar son frecuentes. El caso más famoso sucedió el 8 de marzo de 1994 cuando centenares de personas en diversos lugares de la costa vieron una enorme flotilla de ovnis sobre el lago. Muchos testigos, con el paso de los años, dan un dato inquietante. Los platillos se sumergen a las profundidades del lago y luego salen de él a gran velocidad. El lago Michigan es muy bonito, pero sus aguas encierran tantos misterios sin respuestas que lo vuelven temible. OVNIs, aviones y barcos desaparecidos, ruidos inexplicables, olas enormes, arenas que se modifican. Un combo fatal, a pesar de su belleza. Estos seres de otra dimensión serían de Tartaria de la misma manera en la que no está claro el origen de Tartaria, tampoco hay consenso sobre su supuesto final. Mortise y Abrahams puntualizan que existe una narrativa que culpa a élites mundiales y fuerzas malignas de Occidente de la destrucción de la civilización tras sentirse amenazadas por los avances de Tartaria. Según las publicaciones en redes sociales, estos poderes occidentales habrían intentado tapar la existencia del imperio con las 2 guerras mundiales y borrándolo de los libros de historia, causando un gran reinicio o reseteo.
No obstante, otra de las narrativas que se ha popularizado en los últimos años es aquella que afirma que una lluvia de barro es la culpable de la desaparición de Tartaría, enterrando muchas de sus grandes construcciones. Es similar a las teorías sobre Atlantis, en el sentido de que es un imperio que hoy permanece debajo del mundo que conocemos. Hay quien cree que todas las montañas que vemos hoy son edificios de Tartaría cubiertos en barro, señala Abrahams. Tartaría, según la conspiración, se habría extendido por todo el mundo, convirtiéndose siglos atrás en un imperio con grandes avances tecnológicos. Y es precisamente por ello por lo que este fue destruido, causando un gran reinicio y eliminando toda referencia al supuesto imperio en los registros históricos, exponen. Aunque, a pesar de ser una teoría sin evidencias científicas, sí que tiene algo de cierto. Existió un territorio conocido como Tartaría, pero sin relación alguna con esta conspiración arquitectónica. Y es que durante la Edad Media fue el nombre dado por las civilizaciones europeas a un territorio asiático habitado por pueblos mongoles y turcos. Existió un territorio histórico llamado Tartaría. Mapas como el del cartógrafo inglés John Cady, 1806, el alcalde neerlandés Nicolaas Witsen, siglo XVII, este del siglo XVIII, archivado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, o el texto Relaciones Universales, del piamontés Giovanni Botero, siglo XVI, documentan que desde la Edad Media y hasta el siglo XIX se llamó Tartaría a una extensión de terreno entre el mar Caspio y los montes Urales, la cual no tiene que ver con la teoría de la conspiración. Esa región corresponde en la actualidad a Siberia, el extremo oriental de Rusia, Turquestán, Mongolia y Manchuria. Esta zona del mundo era habitada por distintos pueblos túrquicos, como los otomanos, los uigures, kazajos, azeríes, los hunos, los búlgaros del Volga y, por supuesto, los tártaros. Estos últimos formaron lo que hoy en día se conoce como la República de Tartaristán, una de las tantas regiones de la Federación Rusa, con capital en Kazán. ¿Qué es la Tartaría en las teorías de la conspiración? Un imperio global, la civilización más avanzada de la historia. La teoría de la conspiración sobre Tartaría como una gran sociedad, adelantada en las ciencias, las artes y la medicina, es un tema que ha sido abordado por muchos usuarios de Reddit, publicaciones en sitios web y defensores de la misma que difunden supuestas explicaciones a través de canales de YouTube. Según estos, la disciplina en la que se evidencia la grandeza del supuesto imperio tartariano es la arquitectura. Aunque la teoría de la conspiración relaciona geográficamente al imperio tartariano con la región conocida como Tartaría, cuando hablan de sus avances arquitectónicos, sostienen que habrían tenido influencia en todo el mundo, ellos o sus descendientes. Argumentan que grandes piezas de la arquitectura global, como el Taj Mahal, las pirámides de Egipto o incluso la Gran Muralla de China, son obra de esta civilización que, supuestamente, era capaz de transmitir energía eléctrica de un edificio a otro a través de sus torres. Hay, sin embargo, grandes construcciones, bastante más recientes que, aseguran, también son de origen tartariano. Básicamente todo estilo arquitectónico previo al modernismo, y con especial énfasis en la escuela de las Beaux-Arts, es considerado por estos grupos conspiranoicos como obra de los tartarianos. Se incluyen el Capitolio de Washington después de Cristo y una serie de edificios gubernamentales en Estados Unidos, construcciones de gran tamaño, diseñados con grandes cúpulas y detalles propios de las arquitecturas clásicas griega y romana. Este hilo de Reddit incluye fotografías de construcciones de los siglos XVII a XIX de distintas partes del mundo que comparten estilo arquitectónico. Según los defensores de la teoría de la conspiración, esto es una muestra de que Tartaría habría sido supuestamente una civilización global. ¿Cómo cayó Tartaría, según la teoría de la conspiración? Las teorías de la conspiración se solapan alrededor de Tartaría. Por un lado, la narrativa dice que las élites globales, en un intento por instaurar un nuevo orden mundial, se encargaron de destruir la civilización tartariana. No dan una explicación de cómo. Por otro lado, se habla también de que estas mismas élites habrían provocado una gran inundación de barro sobre la extensión de terreno que alguna vez fue llamada Tartaría y que, según defienden, acogió al imperio tartariano. ¿Qué vínculos tiene esta teoría de la conspiración? En Rusia son diversas las publicaciones y defensores que sostienen que el verdadero origen de su país es Tartaría y que, por lo tanto, son los herederos del imperio global, de la civilización más avanzada de la historia. Así lo sostuvo, entre otros, Anatoly Fomenko, quien desarrolló lo que él denomina una nueva cronología en su libro Historia, Ciencia o Ficción. El Sacramento Bee y el San Francisco Call reportaron el primer avistamiento el 18 de noviembre de 1896.
Los testigos informaron de una luz que se movía lentamente sobre Sacramento en la tarde del 17 de noviembre con una elevación estimada de 1000 pies, 300 metros. Algunos testigos dijeron que podían ver una forma oscura detrás de la luz. Un testigo llamado R.L. Lowery divulgó que oyó una voz desde la nave ordenando aumentar la elevación con el fin de evitar golpear una torre de iglesia. Lowery agregó, en lo que sin duda significó un guiño al lector, que creía que el aparente capitán se refería a la torre de una cervecería local, ya que no había iglesias cercanas. Lowery describió más adelante la nave como siendo accionada por dos hombres esforzándose sobre pedales de bicicleta. Por encima de los hombres pedaleando parecía haber un compartimiento de pasajeros, que se encontraba bajo el cuerpo principal del dirigible. Una luz estaba montada en el extremo delantero de la aeronave. Algunos testigos reportaron el sonido de un canto mientras la nave pasaba por encima. El 19 de noviembre de 1896, la publicación de Stockton, California, el Daily Mail, presentó uno de los primeros informes de un presunto avistamiento de nave extraterrestre. El coronel H. G. Shaw afirmó que mientras conducía su calesín por el campo cerca de Stockton, se encontró con lo que parecía ser una nave espacial aterrizada. Shaw lo describió como una superficie metálica que era completamente indiferenciada al margen de un timón, y con extremos puntiagudos. Estimó un diámetro de 25 pies, 7 metros, y dijo que el buque tenía alrededor de 150 pies, 45 metros, de longitud total. Se dice que 3 seres esbeltos, de 7 pies de altura, 2,1 metro, aparentemente extraterrestres, se acercaron desde la nave mientras emitían un extraño ruido gorjeante. Los seres supuestamente examinaron el calesín de Shaw y luego intentaron forzarlo físicamente para que los acompañara de regreso a la aeronave. Se dijo que los extraterrestres se rindieron después de darse cuenta de que carecían de la fuerza física suficiente como para obligar a Shaw a entrar en la nave 4. Supuestamente huyeron de regreso a su aeronave, que se elevó del suelo y se perdió de vista. Shaw creyó que los seres eran marcianos enviados a secuestrar a un terrícola por motivos incognoscibles pero potencialmente nefastos. Esto ha sido visto por algunos como un intento temprano de abducción extraterrestre. Aparentemente es el primer relato publicado de seres extraterrestres intentando secuestrar a seres humanos en su nave espacial. La luz misteriosa reapareció sobre Sacramento la tarde del 21 de noviembre. Esa misma tarde fue vista después también sobre Folsom, San Francisco, Oakland, Modesto, Manteca, Sebastopol y muchas otras ciudades y según se informó fue contemplada por cientos de testigos. A un testigo de Arkansas, presuntamente el ex senador estatal Harris, le fue supuestamente contado por un piloto de aeronave, durante las tensiones que condujeron a la guerra hispano-estadounidense, que su nave estaba destinada a Cuba, con el fin de usar su ametralladora Hotchkiss para matar españoles. En un relato de Texas, 3 hombres informaron de un encuentro con una aeronave y con 5 hombres peculiarmente vestidos, que afirmaban ser descendientes de las tribus perdidas de Israel y que habían aprendido inglés de la expedición del Polo Norte de 1553 liderada por Huey. El 2 de febrero de 1897, el Omaha Bell divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. Un artículo en el Albion Weekly News informó que 2 testigos vieron un accidente de aeronave muy cerca de donde estaban. La aeronave desapareció repentinamente, apareciendo un hombre parado donde había estado el objeto 13. El piloto de la aeronave mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente le permitió reducir la nave a un tamaño lo suficientemente pequeño como para almacenarla en su bolsillo. 13. Un periódico rival, el Wilsonville Review, alegó de forma lúdica que su propio editor fue un testigo adicional del incidente y que escuchó al piloto decir Everett Rofe News. La frase que supuestamente escuchó es suscríbase al review escrita al revés. El 10 de abril de 1897, el St. Louis Post-Dispatch publicó una historia relatando que un tal W. H. Hopkins encontró una aeronave aterrizada de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro cerca de las afueras de Springfield, Missouri. 4. Al parecer, el vehículo era propulsado por 3 grandes hélices y tripulado por una hermosa mujer desnuda y un hombre barbudo, también desnudo. Hopkins intentó con alguna dificultad comunicarse con la tripulación para determinar sus orígenes. Finalmente, comprendieron lo que Hopkins les estaba pidiendo y ambos señalaron el cielo y pronunciaron algo que sonaba como la palabra Marte. Un 16 de abril de 1897, una historia publicada por el Table Rock Argus afirmó que un grupo de anónimos pero fiables testigos había visto una aeronave navegando por encima de ellos. La embarcación tenía muchos pasajeros.
Los testigos afirmaron que entre estos había una mujer atada a una silla, otra mujer que la atendía y un hombre con una pistola que custodiaba a su aparente prisionera. Antes de que los testigos pensaran ponerse en contacto con las autoridades, la aeronave ya se había ido. Un informe de Aurora, Texas, relatado en The Dallas Morning News el 19 de abril de 1897, detalló que un par de días antes una aeronave había chocado contra un molino de viento perteneciente al juez Proctor, estrellándose después en un pozo cercano. El ocupante estaba muerto y mutilado, pero la historia informó que el presunto piloto era claramente un habitante que no era de este mundo. Extrañas figuras jeroglíficas fueron vistas en los restos, que parecían una mezcla de aluminio y plata, debía haber pesado varias toneladas. En el siglo XX, un material metálico inusual recuperado del supuesto lugar de choque se mostró que contenía un porcentaje mezclado de aluminio y hierro. La historia terminó indicando que el piloto recibió un entierro cristiano en el cementerio de la ciudad. En 1973, investigadores de MUFON descubrieron el supuesto marcador de piedra usado en este entierro. Sus detectores de metal indicaron que una cantidad de material extraño podría permanecer enterrado allí. Sin embargo, no se les permitió exhumar, y cuando regresaron varios años después, la lápida y cualquier material metálico que había quedado bajo ella habían desaparecido. Un relato de Alexander Hamilton de Leroy, Kansas, supuestamente ocurrido alrededor del 19 de abril de 1897 y publicado en el Yacht Center Farmers Advocate el 23 de abril. Hamilton, su hijo y un inquilino presenciaron una aeronave flotando sobre su establo de ganado. Tras un examen más detenido, los testigos se dieron cuenta de que un cable rojo de la aeronave había enganchado una vaquilla, pero también se había enredado en la cerca del establo. Tras intentar liberar sin éxito a la vaquilla, Hamilton soltó una parte de la cerca, y luego se quedó asombrado al ver la nave, la vaquilla y todo lo demás ascendiendo lentamente y navegar. Algunos han sugerido que este fue el primer informe de mutilación de ganado. En 1982, sin embargo, el investigador de ovnis Jerome Clark desmitificó esta historia y confirmó a través de entrevistas y la propia declaración jurada de Hamilton que el relato fue un intento exitoso de ganar una competición del Liars Club a fin de crear el cuento más extravagante. El incidente ovni de Aurora es una supuesta colisión ovni ocurrida el 17 de abril de 1897 en el entonces poblado de Aurora, Texas. El supuesto ovni se estrelló contra el molino de viento, propiedad de la granja del juez J.S. Proctor, ubicada al norte de la ciudad y luego cayó en un pozo. Después del choque, la gente que acudió al lugar encontró los restos de la nave y el cadáver del piloto. Dicho cuerpo fue enterrado en una tumba en el cementerio local con una lápida anónima, más tarde esta desapareció. Supuestamente el juez J.S. Proctor enterró los restos de la nave en el fondo del pozo, contaminándolo con agentes radioactivos. Años después uno de sus descendientes se dedicaba a limpiar el pozo y contrajo un caso grave de artritis y fue tal que terminó por matarlo. No mucho después los descendientes del juez decidieron sellar el pozo. En una investigación de la MUFON, Mutual UFO Network, Red Mutua de OVNIs, ocurrida en 1973, se encontraron extrañas piezas de una aleación, 95% de aluminio y 5% de hierro, poco común en la naturaleza. En la misma investigación, en la parte más antigua del cementerio había una lápida hecha de la misma aleación. Utilizaron un detector de metales para hallar la tumba. Cuando la MUFON pidió el permiso para excavar, este le fue negado. Días después, los investigadores regresaron y descubrieron que la lápida ya no estaba, y que el detector de metales ya no encontraba ningún metal. Alrededor del pozo en donde terminaron los restos de la nave, hay una extensión de terreno en donde no crece la hierba. El terreno pasó a ser dueño de otra persona que, por beber agua del mismo pozo, desarrolló una artritis muy grave. En la investigación realizada en 1973, se encontraron 3 personas que estuvieron en Aurora en ese año. La primera dijo que todo era una broma, su padre se reía de todo eso. Pero las otras 2 personas afirmaban lo contrario. La segunda estuvo allí, pero se retiró porque su madre no le permitió estar en ese lugar. Y, finalmente, el tercer testigo admitió haber visto al ovni cayendo mientras hacía sus tareas, su padre fue a ver lo ocurrido y, al otro día cuando volvió, le contó absolutamente todo a su hijo. La descripción del piloto extraterrestre fue muy similar a las descripciones actuales.
La exalcaldesa de Aurora Bárbara Bramer I en una investigación de 2009 señalaba que Aydon era un poco bromista y dada la situación de la población, pasaría por ser un intento de mantener viva Aurora, que había sufrido un incendio, una plaga de gorgojos que arruinaría la cosecha de algodón, y esperaban la llegada de un ferrocarril que no llegaba nunca. Aydon no habría dado más seguimiento posterior a la noticia, pero sí habría conseguido con ella que la localidad de Aurora, Texas, en ese momento con 3.000 habitantes, fuera conocida y pasara a un primer plano. Oumuamua, primer contacto de la humanidad con un artefacto de inteligencia extraterrestre. Hasta hace poco, nadie se atrevía a decir la verdad, parecía que los ovnis se habían quedado reservados a las películas de ciencia ficción. Aunque la realidad es que muchos de estos científicos que estudian el universo ya saben perfectamente qué es lo que pasa más allá en nuestro planeta. Desde Scientific America, la revista especializada, Abraham Loeb nos explica cómo los extraterrestres nos han visitado. Los descubridores del objeto lo apodaron Oumuamua, un término hawaiano que se traduce aproximadamente como explorador. Los exámenes inevitablemente superficiales de este transeúnte celestial mostraron que tenía varias propiedades que desafiaban una explicación natural fácil. La forma aparente de Oumuamua, que era como un cigarro o panqueque de 100 metros de largo, no se parecía mucho a ningún asteroide o cometa conocido. Tampoco lo hizo su brillo, que reveló que Oumuamua era al menos 10 veces más reflectante que una de las rocas espaciales típicas de nuestro sistema solar, lo suficientemente brillante como para sugerir el brillo del metal bruñido. Lo más extraño es que, a medida que se alejó después de caer en picado por el Sol, el objeto se aceleró más rápido de lo que podría explicarse solo por la decanución del agarre gravitacional de nuestra estrella. Los cometas más corrientes pueden exhibir aceleraciones similares, debido al efecto de cohete de los gases de evaporación que se salen de sus superficies heladas calentadas por la luz del sol. Pero no se vieron signos de tales chorros alrededor de Oumuamua. Siguiendo con la misma explicación, a finales de 2018, Loeb y su coautor Shmuel Bialy, un becario postdoctoral de Harvard, publicaron un artículo en el Astrophysical Journal Letters argumentando que Oumuamua había sido nada menos que el primer contacto de la humanidad con un artefacto de inteligencia extraterrestre. Por lo que, habrían conseguido romper con el problema de la distancia, llegando a conseguir la suficiente velocidad para poder conectar entre distintos planetas habitables, algo que parecía hasta hace unos años casi imposible. Este primer visitante no ha tenido suficiente energía para ponerse en contacto con la humanidad, o quizás, no ha sido su intención, por lo que, simplemente es una teoría que no comparten todos los científicos. Debemos empezar a pensar en que tarde o temprano alguna civilización nos contactará. Oumuamua es el primer objeto con origen en otra estrella de todos los que hemos detectado hasta ahora. Su extraña forma alargada, su inusual trayectoria y la poca luz que refleja lo hacen distinto a los asteroides y cometas observados hasta el momento en el espacio. Algunos científicos piensan que puede ser un enorme iceberg hecho de hidrógeno, y posiblemente helio, congelado. Otros, como nuestro columnista y astrofísico de Harvard, Avi Loeb, creen que su origen puede ser más exótico y podría tratarse de una reliquia tecnológica de otra civilización. Sea como sea, la única manera de resolver este misterio, y otros que seguramente esconde Oumuamua, es poder alcanzarlo en el espacio para analizar su composición desde cerca. Oumuamua fue avistado por primera vez en octubre de 2017 gracias al telescopio Pan-STARRS 1 de Maui, en Hawái. Sin embargo, la detección llegó cuando el objeto ya hacía una semana que había pasado de su punto máximo de aproximación a la Tierra y más de un mes después de su máxima aproximación al Sol. Esto sugiere que el disco de Oumuamua podría ser en realidad una capa sólida delgada de origen tecnológico, porque no conocemos un proceso astrofísico que produciría una estructura en forma de paraguas de estas dimensiones extremas. Si fuera de origen artificial, Oumuamua podría haber sido o bien una vela solar o una capa superficial resistente que fue arrancada de una nave espacial o un trozo roto de una esfera de Dyson, como señalé en un artículo reciente. Pero, ¿por qué la aceleración no gravitatoria del objeto tendría un valor similar al de su aceleración centrífuga? Si el disco delgado se mantiene unido por la gravedad de un núcleo que no se ve tan afectado por la presión de radiación debido a su menor área superficial por unidad de masa, entonces la aceleración no gravitatoria estaría añadiendo gravedad positiva hacia el núcleo en un lado del disco y gravedad negativa alejándose del núcleo en el lado opuesto, en analogía con un cable actuando sobre la cabina del ascensor. Un disco gaseoso delgado habría sido desgarrado si la aceleración no gravitatoria fuera mayor que la aceleración gravitatoria interna que lo une.
Loeb es considerado uno de los científicos más reconocidos del mundo por la gran contribución que ha hecho sobre cómo entender el universo y sus misterios. Es profesor de la Universidad de Harvard y director en ese mismo claustro del Proyecto Galileo, un grupo de investigadores que busca establecer en todo el mundo laboratorios de código abierto que busquen pruebas de vida extraterrestre. Asimismo, Loeb se ha dedicado a la publicación de diferentes textos sobre la exploración espacial y la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Previo al acontecimiento del Oumuamua, el 8 de enero de 2014, se observó en Nueva Guinea, Estados Unidos, una brillante bola de fuego que sobrevoló el Océano Pacífico Sur, lo que el astrofísico también quiso investigar por su lado. Esto lo llevó a determinar que la bola de fuego también había llegado de más allá de nuestro sistema solar. El meteorito fue bautizado como IM-1, Interstellar Meteorite -1. En vista de tantos objetos desconocidos, fue que Loeb se decidió a organizar una expedición en junio de 2023 para localizar objetos que pudieran ser procedentes de equipos tecnológicos extraterrestres. Por lo tanto, se acercó al Océano Pacífico con su equipo, buscando posibles restos de la bola de fuego, IM-1, en el marco del proyecto Galileo, el cual lidera. Un dato importante es que este proyecto está financiado con más de 1,5 millones de euros gracias a donaciones privadas de varias fundaciones y personas, entre ellas el magnate de las criptomonedas Charles Hoskinson, según informa el director del Observatorio Astronómico Nacional de España, Rafael Bachiller, a través de El Mundo. Fue gracias a la expedición que el astrofísico descubrió medio centenar de esferas metálicas, de las que afirmó que su origen era de fuera del sistema solar, concluyendo que podrían ser partes de una nave extraterrestre. La composición de los elementos encontrados fue de una pequeña cantidad de níquel y una alta abundancia de berilio, lantano y uranio, una combinación que no se ha encontrado en otros artefactos que hayan impactado sobre la Tierra, lo que lo llevó a reafirmar su teoría. No obstante, la comunidad científica se ha mostrado escéptica respecto de las afirmaciones de Loeb, ya que se considera que carecen de fundamento, según explica Bachiller. El argumento que refutaría la teoría de Loeb, el físico Patricio A. Gallardo, de la Universidad de Chicago, reveló un nuevo estudio que podría refutar la teoría de Loeb respecto de la procedencia de lo que dijo eran esférulas metálicas, que encontró en el Océano Pacífico. Gallardo resolvió que la composición de los objetos hallados es similar al de diversos contaminantes de origen terrestre. Esto debido a que la gran cantidad de berilio, lantano y uranio son típicas de las cenizas que se producen al quemar carbón. Lo que implicaría que los objetos pueden ser provenientes de industrias como centrales eléctricas o máquinas de vapor. O lo que es lo mismo, una tecnología parecida a la revolución industrial. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.